Sé que muchos de nosotros hemos tenido al menos una consola de videojuegos en casa, consola la cual nos dio horas y horas de entretenimiento y diversión, pero ¿alguna vez te has parado para pensar ¿y quién creó esto? Pues justo esa fue la pregunta que me hice y por eso hoy les traigo los 7 personajes más influyentes en el mundo de los videojuegos y a los cuales les debemos la existencia del gaming actual. Número 7. Masayuki Uemura. Este es un ingeniero eléctrico japonés, conocido por su trabajo en el diseño del hardware de videojuegos, especialmente por su contribución al diseño de la Nintendo Entertainment System o la famosa NES, conocida como la Famicom en Japón. Uemura se unió a Nintendo en la década de los 90 y fue el principal diseñador del hardware de la Famicom, la cual se lanzó en Japón en 1983. Esta consola fue un gran éxito y sentó las bases para el renacimiento de la industria de los videojuegos después de aquella crisis en el 83 en América del Norte. Más tarde, Uemura estuvo involucrado en el rediseño de la Famicom para su lanzamiento en América del Norte como la Nintendo Entertainment System en 1985. El diseño de Uemura para la NES fue innovador para su época en muchos aspectos, incluido el uso de un sistema de bloqueo por chip para prevenir la piratería de juegos y la introducción del controlador de juego con un diseño de cruz direccional, la que se convirtió como un estándar en la industria, ya saben, aquella cruz en los controles. La NES se convirtió en una de las consolas de videojuegos más vendidas y exitosas de todos los tiempos, y el trabajo de Uemura en su diseño jugó un papel crucial en su éxito. Su contribución a la industria de los videojuegos ha sido ampliamente reconocida y su trabajo ha dejado un legado duradero en la forma en que se diseñan y fabrican las consolas de videojuegos hasta la fecha. Número 6. Shigeru Miyamoto. Es un diseñador de videojuegos japonés, considerado una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento interactivo. Este nació el 6 de noviembre de 1952 en Sonobe, Japón. Miyamoto se unió a Nintendo en 1977 como diseñador de juegos y desde entonces ha sido una fuerza creativa fundamental en la compañía. Es conocido por crear algunas de las franquicias más icónicas y populares de toda la historia de los videojuegos, incluyendo el Super Mario, Donkey Kong y la famosa Legend of Zelda, entre otras. Estas franquicias no solo han tenido un gran impacto comercial, sino que también han influenciado significativamente la forma en que se diseñan y se perciben los videojuegos actualmente. Miyamoto es famoso por su enfoque en la jugabilidad y la narrativa en sus juegos. Es conocido por su amor por la exploración y la naturaleza, elementos que a menudo se reflejan en sus juegos. Además, es un defensor del diseño intuitivo y accesible que permite que los juegos sean disfrutados por personas de todas las edades y niveles de experiencia en los juegos. Además de su trabajo como diseñador de juegos, este también ha ocupado roles ejecutivos en Nintendo, desempeñando un papel importante en la toma de decisiones estratégicas en la compañía. Su influencia en la industria de los videojuegos es incuestionable y su nombre es sinónimo de calidad y creatividad en el mundo del entretenimiento interactivo. Pero antes de continuar con los siguientes puestos, déjame saber en la caja de comentarios cuál fue aquella primera consola que te incursionó en el mundo de los videojuegos. ¿Cuál fue aquella consola que hizo que te enamoraras de este mundo tan bonito como es el mundo de los videojuegos? Número 5. Gunpei Yokoi. Este fue un ingeniero y diseñador de videojuegos japonés, reconocido por su importante contribución a la industria y por su trabajo en Nintendo. Nació el 10 de septiembre de 1941 en Kioto, Japón, y falleció trágicamente en un accidente de tráfico el 4 de octubre de 1997. Este se unió a Nintendo en 1965 y comenzó como un modesto ensamblador de juguetes, pero su ingenio y creatividad pronto lo llevaron a ser uno de los principales innovadores de la compañía. Ya ven cómo todos tenemos esperanza de ser mejores cada vez. Este es conocido por desarrollar la serie de juegos de mano Game & Watch y por crear la exitosa consola portátil Game Boy. La serie Game & Watch, lanzada en la década de 1980,
fue pionera en el concepto de dispositivos portátiles de videojuegos con pantallas LCD y fue un gran éxito comercial. Sin embargo, el mayor logro de Yokoi fue la creación de la Game Boy, lanzada en 1989. Esta consola no solo fue una revolución en el mundo de los videojuegos portátiles, sino que también se convirtió en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, con millones y millones de unidades vendidas en todo el mundo. Aunque su vida fue truncada prematuramente, el legado de Yokoi en la industria de los videojuegos perdurará para siempre. Número 4. Ken Kutaragi. Este es un ingeniero y ejecutivo japonés, conocido por su papel fundamental en el desarrollo de la famosa PlayStation de Sony. Este nació el 2 de agosto de 1950 en Tokio, Japón, y se unió a Sony Corporation en 1975 y era un ingeniero de hardware y comenzó a trabajar en la división de productos de audio. Su mayor contribución a la industria de los videojuegos fue su liderazgo en el desarrollo de la PlayStation original, la cual fue lanzada en 1994. Este fue un defensor clave dentro de Sony para ingresar al mercado de los videojuegos, convenciendo a la compañía de que produjera su propia consola en lugar de colaborar con otras empresas como ya habían hecho en el pasado. Bajo la dirección de Kutaragi, Sony revolucionó la industria de los videojuegos al introducir la tecnología CD-ROM en consolas como la PlayStation original, lo que permitió juegos más grandes y complejos en comparación con las consolas basadas en cartuchos. Además de eso, este fue pionero en el uso de gráficos en 3D en consolas domésticas, lo que contribuyó significativamente a la evolución del diseño de juegos. La PlayStation se convirtió en un gran éxito comercial. Y no solo eso, sentó las bases para la exitosa línea de consolas de videojuegos de Sony. Bajo el liderazgo de Kutaragi, la división de videojuegos de Sony se convirtió en una de las más importantes y lucrativas de la compañía. Kutaragi fue presidente y CEO de Sony Computer Entertainment, la división de videojuegos de Sony, hasta su retiro en 2007. Número 3. Hiroshi Yamauchi. Este fue un empresario japonés y la tercera generación de la familia Yamauchi, fundadora de Nintendo. Nació el 7 de noviembre de 1927 en Kioto, Japón, y falleció el 19 de septiembre de 2013. Yamauchi asumió el cargo de presidente de Nintendo en 1949, justo después del fallecimiento de su abuelo, Fusahiro Yamauchi, quien fundó la compañía en 1989 como una empresa de cartas de juegos. Durante su larga presidencia de más de medio siglo, transformó a Nintendo de una modesta empresa de cartas a una de las principales compañías de videojuegos del mundo. Uno de los primeros movimientos importantes de Yamauchi fue diversificar las operaciones de Nintendo hacia otras áreas, como los juguetes y los juegos electrónicos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en la década de 1980 con el lanzamiento de la NES, o conocida en Japón como la Famicom, la cual fue un éxito rotundo y ayudó a revivir la industria de los videojuegos después de la crisis de 1983. Yamauchi también fue un visionario en términos de negocios y estrategias. Fue el responsable de llevar a Nintendo a nuevas áreas de entretenimiento, como son parques temáticos y la producción de películas. Bajo su liderazgo, Nintendo creó algunas de las franquicias más exitosas y queridas de la historia de los videojuegos, como son Super Mario, La Leyenda de Zelda y Pokémon. En 2002, este se retiró como presidente de Nintendo, aunque siguió siendo una figura influyente dentro de la compañía y mantuvo su participación accionaria significativa. Su impacto en la industria de los videojuegos es incuestionable y su legado como un visionario y líder empresarial perdura hasta el día de hoy. Número 2. Nolan Bushnell. Este es un empresario estadounidense y pionero de la industria de los videojuegos. Nació el 5 de febrero de 1943 en Clearfield, Utah, Estados Unidos. Es conocido principalmente por ser el fundador de Atari, una de las compañías más influyentes en la historia de los videojuegos. En 1972, Bushnell cofundó Atari Inc. junto con Ted Dabney. La compañía lanzó el juego de arcade Pong, uno de los primeros y más exitosos juegos de arcade, el cual ayudó a popularizar los videojuegos y a establecer a Atari como un líder en la industria emergente. Bajo el liderazgo de Bushnell, Atari lanzó numerosos juegos y consolas de éxito, incluida la Atari 2600, una de las primeras consolas domésticas populares. Además, Bushnell fue un defensor del desarrollo de videojuegos como una forma de entretenimiento interactivo y educativo. Aunque Bushnell ya no está directamente involucrado con Atari, su legado en la industria de los videojuegos es innegable. Su visión y contribuciones han dejado una marca indeleble en la forma
forma en que se desarrollan, se perciben y se disfrutan los videojuegos en todo el mundo. Además de su trabajo en Atari, este ha estado involucrado en numerosas empresas y proyectos en una variedad de campos, incluyendo la tecnología, el entretenimiento y la educación. Y ahora tenemos el número 1, Ralph Baer. Este fue un inventor estadounidense nacido en Alemania, conocido como el padre de los videojuegos. Nació el 8 de marzo de 1922 en Alemania y emigró a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Baer es famoso por desarrollar la primera consola de videojuegos doméstica, pues en la década de 1960, mientras trabajaba como ingeniero en Sanders Associates, Baer comenzó a explorar la idea de utilizar la televisión para jugar juegos electrónicos. En 1966 presentó un prototipo de una máquina de ping pong electrónico que finalmente se convirtió en el primer videojuego casero comercializable conocido como Brown Box. En 1972 Magnavox lanzó la primera consola de videojuegos doméstica basada en el diseño de Baer, conocida como Magnavox Odyssey. Aunque la Odyssey tenía capacidades de juego bastante simples en comparación con las consolas modernas, sentó las bases para la industria de los videojuegos en el hogar. Además de su trabajo pionero en el desarrollo de la primera consola de videojuegos doméstica, Baer también contribuyó a numerosos inventos en el campo de la electrónica y la tecnología. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la industria de los videojuegos y sentó las bases para lo que se convertiría en una de las formas de entretenimiento más populares y lucrativas del mundo. Ralph Baer falleció el 6 de diciembre de 2014, dejando un legado duradero en la historia de los videojuegos. Y ahora, número 0. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el video, deja tu like y deja tu comentario. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos que tuviste en tus manos? ¿Cuál es tu consola de videojuegos favorita actualmente? ¿Cuál es la consola que tienes en tu casa? Déjamelo saber todo en la caja de comentarios. Voy a leer toditos. No siendo más, deja tu like, suscríbete a mi canal, eso me ayudará muchísimo para crecer en esta plataforma llamada YouTube. Y ahora en esta me despido, chao.